Buenas noches. Vamos a presentar nuestro tema de exposición. El escogido fue la eutanasia. Mi grupo está conformado por Elida Cadena, Claudia Villegas, Juliana Villegas, Yurani Lara. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Corporación Politécnico Costa Atlántica. En este momento vamos a dar inicio a la presentación. Nuestro tema, como les comentaba, es la eutanasia. Vamos a compartir este tema. Primero hablaremos de qué es la eutanasia, quién la puede solicitar y en qué países está permitida. Bueno, para comenzar, ¿qué es la eutanasia? La palabra eutanasia tiene origen griego, pues se deriva de eu, que significa bien, y de thanatos, que significa muerte, es decir, el buen morir o la buena muerte. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra. Remontémonos un momento a nuestra historia, pues ya en los pueblos primitivos se encuentran diversos tipos de prácticas eutanásticas que van desde la eutanasia piadosa, la cual va dirigida a aliviar el sufrimiento de enfermos con enfermedades incurables. También se habla de la eutanasia eugenésica, pues que era la que se le aplicaba como a grupos antisociales o sujetos deformes. En Grecia, la eutanasia era entendida como una especie de muerte sin dolor y honorable, es decir, no planteaba un cuestionamiento moral respecto a su práctica. Ya en la Edad Media, pues las creencias religiosas sentaron posturas en contra, considerando que la vida humana era pues un obsequio de Dios. Ya esto más que todo es como religioso, pues tenemos que respetar la vida, pues porque Dios es el único que nos las puede quitar. Posteriormente ya se da la aparición de la medicina científica, donde el acto de la eutanasia pues pasa a ser encargados a los médicos. La eutanasia es un acto deliberado de poner pues fin a la vida de un paciente, como habíamos dicho, ya sea por voluntad propia o por petición de sus familiares. Sigue viéndose como un acto contrario pues a la ética desde el punto de vista religioso, pues la iglesia, como les había comentado anteriormente, condena la eutanasia, ya pues que dice que la violación pues de un derecho a la vida de la persona. Existen diferentes tipos de eutanasia. Está la eutanasia activa o pasiva, que es el hecho de provocar directa y voluntariamente la muerte de otra persona para evitar que ésta sufra o que muera de un modo pues considerado como indigno. También está la eutanasia activa directa, que es aquella pues que se realiza o que se le plantea pues como un efecto inmediato para darle muerte al sujeto. Está la eutanasia activa indirecta, es aquella en la que la acción tiene un efecto inmediato en busca de aliviar un dolor, por decirlo así, a un paciente, un determinado paciente. Está la eutanasia pasiva o negativa,
que supone el acto de privar a un enfermo, generalmente en estado terminal, de aquellos medios médicos que podrían prolongar su vida de forma innecesaria. Tanto por lo que se refiere al tiempo de la vida como a las condiciones en que viviría pues esta persona. En nuestro país, pues aún la eutanasia no está aceptada. Ya ahora más adelante nuestras compañeras le van a hablar un poco de los países en los que está aceptada esta práctica. Seguimos acá con nuestra compañera Yurani. Hola, buenas noches. Bueno, mi parte de la exposición es hablar sobre quién puede solicitar la eutanasia. Por lo general, este procedimiento lo piden o lo solicitan las personas que se encuentran en un estado muy crítico de salud, que son declaradas con una enfermedad terminal, incurable, intratable, y pues por lo que deciden ponerle fin a su vida por medio de esta práctica que es aplicada por un profesional de la salud que esté capacitado para realizar dicho acto. Esta práctica es muy confundida con el término de suicidio asistido y los cuidados paliativos. Estos dos mencionados no tienen objetivo a la muerte inmediata, sino que es algo progresivo, a lo que obviamente también debe ser asistido por un personal médico, pero pues ya lleva como dejar el tratamiento de la enfermedad terminal a un lado, pasar el dolor de la enfermedad y simplemente esperar que el momento de la muerte llegue. Como podemos observar en el mapa gráfico que se encuentra en la diapositiva, básicamente hace como un pequeño resumen de quién puede solicitarla en cada país y lo que probablemente le pueden pedir. Podemos observar que en Estados Unidos se puede solicitar en casos de enfermedades terminales, que pues básicamente es el objetivo general de solicitar este procedimiento. En España dice que el Congreso tiene como la posibilidad o hay algún tipo de probabilidad de despenalizar esta ley, es decir, de que no sea un homicidio, sino que realmente la persona pueda disponer de su buena muerte, como es el término al que se le conoce este acto, y pues así ponerle fin a su vida propia, teniendo en cuenta de que cada quien tiene su propio derecho sobre su vida. En Holanda dice que pues se puede solicitar por que el paciente esté pasando por sufrimiento insoportable sin perspectiva de recuperación, es decir, que la enfermedad sea un dolor completamente inimaginable e intratable. En Luxemburgo dice que se debe solicitar por escrito y con plena conciencia, es decir, que el paciente enfermo que quiera tomar esa decisión debe estar en completa lucidez al momento de tomar esta decisión, bien sea que si el paciente tiene problemas mentales, de trastornos, y este no se encuentra completamente lúcido, este no podría solicitarla directamente porque sería una decisión totalmente opuesta a lo que dice la ley. En Nueva Zelanda dice que es el primer país que aprobó esta práctica. Y dice que en Colombia, que es el país donde nosotros vivimos, dice que para enfermos en fase terminal que no tengan alternativas de tratamientos o cuidados razonables. Con respecto a Colombia, hay como cuatro puntos o cuatro requisitos que se deben cumplir, porque sí existe una ley que habla y que ha
en la que han debatido por este tema y pues efectivamente es uno de los requisitos que la mayoría de países piden y es tener una enfermedad en caso terminal. Cualquier persona no la puede solicitar, debe tener sí o sí una enfermedad en estado terminal, no tratable, incurable y pues como también lo mencioné, el paciente debe estar en completa lucidez para tomar la decisión. Considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad. Todo se arraiga en que la enfermedad sea terminal. Y por último, es 100% importante que la ayuda de morir o de la buena muerte sea prestada por un profesional de la medicina y este debe tener una autorización del Comité Científico Interdisciplinario. Entonces, esas serían como los requisitos de quién se lo puede hacer y cómo y la razón. Los dejo con mis compañeras para que sigan exponiendo. Hola, buenas noches. Yo le voy a hablar en la parte en los países permitida. Lo vamos a hacer en orden cronológico. Comenzamos con Holanda, que fue el primer país donde se comenzó a legalizar la eutanasia, que fue en el 2001, donde sus estadísticas para ese año se tornaron al 4% de las muertes asistidas por el personal sanitario, donde estas enfermedades eran incurables y graves. Después seguimos con Bélgica, que fue en el año siguiente, pero entonces en Bélgica la ley era como más extensa, más rigurosa. Antes de tomar la decisión de la eutanasia era respaldada por una comisión que evaluaba cada caso de estos pacientes graves o de sus enfermedades incurables. Entre esos presentes estaban los médicos, los juristas, las organizaciones dedicadas al cuidado de pacientes terminales. Y Bélgica fue uno de los pioneros en practicar la eutanasia. Vamos con otro país. La siguiente diapositiva, por favor. Luxemburgo, que la ley de la eutanasia o el suicidio asistido, como le llaman a algunas personas, la aprobaron en el 2009, donde los adultos conscientes y de hecho sus familiares en respaldo con el paciente tomaban el control de esta decisión. También era respaldada por una comisión que evaluaba el estado de estos pacientes al momento de practicarle la eutanasia. Y por último, en mi parte, Canadá, que fue en el 2015, donde en este país se da la eutanasia también de manera voluntaria. Entonces también se le llamó de que un derecho digno a la muerte. Entonces esto fue respaldado por la legislación de ese país y crearon excepciones penales donde a quienes asistieran al suicidio y siempre y cuando fueran especialistas médicos y pacientes terminales, esa era como que a los pacientes que se les podía hacer. Y en el 2018, 3 años después, un 1.12 de estas muertes fueron con asistencia médica para morir. Bueno, ahora continúa mi compañera con otros países. Yo les voy a seguir hablando sobre los países en los que está permitido la eutanasia. Seguimos con Colombia. En este país como tal no existe marco legal, pero los tribunales han autorizado la eutanasia por piedad. Se debe aplicar a los enfermos en la fase terminal, o sea, en la fase final como tal. Y la petición ahora... La petición ahora debe ser aprobada por un comité científico para el derecho a morir con dignidad. También es legal
en menores a partir de 6 años. La Corte Constitucional también llamó a que se establecieran regulaciones legales estrictas para proteger el derecho a la vida, algo que no ocurrió, dejando el asunto en un limbo jurídico. Seguimos con Suiza. En realidad, en este país, lo que está permitido desde los años 40 del siglo anterior es el suicidio asistido, que es un término genérico para la ayuda a morir. El país es conocido, este país es conocido por el turismo del suicidio, porque a él llegan europeos deseando poner fin dignamente a sus vidas. Seguimos con Suiza. En realidad, en este país, lo que está permitido desde los años 40 del siglo pasado es el suicidio asistido, como les decía, que es un término genérico para la ayuda a morir. Son las asociaciones sin fines de lucro los que empezaron a administrar medicamentos para poner fin a la vida. Seguimos con Estados Unidos. Algunos estados de Estados Unidos también tienen aprobada la legislación para el suicidio asistido en casos de enfermedad terminal. Bueno, seguimos con Dore, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con Australia. La región de Victoria, el segundo estado más poblado y al sur de Australia, aprobó en el 2017 el suicidio asistido que permite a los pacientes poner fin a su vida. Aquí solamente es legal para mayores de 18 años y previo paso para un comité independiente y con control de un médico forense. Su aprobación ha abierto un debate entre otros estados del país. En Nueva Zelanda podría ser el primer país del mundo en aprobar la eutanasia en un referéndum. La ley de elección de terminación de la vida ya fue aprobada en el Parlamento, pero los diputados pidieron que se incluyera un referéndum para su legalización definitiva. Bueno, para concluir este tema, podemos decir que pues en muchos países este tema es bastante delicado, ya que se está tomando un tema bastante delicado, que es el suicidio. Entonces, sin embargo, pues en este tema se ha podido demostrar que la vida se abarca en todas las decisiones, incluyendo no sufrir a causa de una enfermedad terminal e incurable. En las mascotas, este método es más frecuente, ya que debido a sus dueños ante accidentes, enfermedades o diferentes trastornos que presenten los animales, pues ellos toman la decisión de darle una muerte menos sufrida, menos dolorosa. Bueno, esta es la información que hemos compartido sobre el tema de la eutanasia. Espero haya sido pues de gran, que les haya servido pues la información. No siendo más, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.